quedaste con la mañana del Observador. Está del otro lado Gustavo Mena, vicegobernador de Chubut. Mena, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla lo saluda. ¿Qué le pareció el discurso de Javier Milei, Gustavo Mena? Buen día, Luis. Perdón que no escuché la pregunta. ¿Qué le pareció el discurso de Javier Milei y la convocatoria a el Pacto de Mayo? ¿Ustedes van a ir? Bueno, el gobernador ya lo adelantó. La convocatoria es importante que el presidente reconozca que en una democracia el diálogo no es una mala palabra, la generación de consenso mucho menos, y si el camino a ese pacto es por esa vía, Chubut por supuesto va a ser de la partida. Lo que no está bueno son las agresiones constantes y tampoco los acuerdos que son por adhesión, ¿no? Me parece que hay que construir esos acuerdos que están enunciados genéricamente en 10 puntos, que por supuesto compartimos en su esencia, porque son absolutamente razonables, porque muchos de ellos tienen que ver con lo que veníamos sosteniendo en la coalición que integramos, y me parece que hay que construir un camino de desarrollo sobre la vía de acuerdos básicos. ¿Qué fue lo que más le gustó de los proyectos que enunció Javier Milei, de la ley, de las distintas leyes anticasta, podríamos decir, y cuáles no le gustaron? Bueno, ahí se habló, por ejemplo, de una ley no enunciada con ese título, pero que evidentemente es ficha limpia. Adherimos totalmente, tanto adherimos que yo fui el autor de uno de los proyectos de ley que en aquel, si no recuerdo mal, noviembre del 19 logró dictamen. Luego no pudo ser tratado porque el kirchnerismo no dio quórum, y fui también autor del proyecto que se terminó aprobando en Chubut. Chubut es una de las 6 provincias que tiene ley de ficha limpia, fue la primera en rigor. Así que esto implica que los condenados por delitos de corrupción o de atentados al orden constitucional no puedan ser candidatos, algo que parece obvio, pero bueno, que no es así en el ámbito nacional y de la mayoría de las provincias. Esa inhibición solo opera si la condena está firme. Ficha limpia es que opera con matices en algunos esquemas, con la mera sentencia de la primera instancia o del tribunal de juicio, en otras requiere, como el caso de Chubut, confirmación en una instancia de revisión. Nosotros en Chubut vamos a profundizar este esquema, ya está hablado con el gobernador, para ir a una inhibición por cualquier tipo de delito doloso, sea de corrupción o no, y con la mera condena en una instancia inicial. Así que adherimos totalmente. La reforma sindical, que ahí en realidad más que proyectos fueron enunciados genéricos, ¿no? Pero bueno, por supuesto, el tema de la democratización sindical, de limitar los mandatos y demás, es algo absolutamente compartible. Es algo que intentó el presidente Alfonsín y que se lo bloquearon en el Senado en aquella ley Mucci de los 80. En ese campo también yo soy autor del proyecto de ley, creo que hay que ir más allá del tema de mandatos y demás. Hay cuestiones que tienen que ver con las obras sociales. Ahora, Gustavo, que por ejemplo no tienen órganos de fiscalización interna como tiene cualquier club de barrio. Está el tema del destino de los aportes, de los llamados aportes solidarios, que son imposiciones que están en la mayoría de los convenios colectivos para que tanto empleador en muchos casos como empleado aporten compulsivamente. Bueno, habrá que ver de qué se trata el detalle del proyecto de ley y qué se puede aportar si eventualmente tiene carencias, ¿no? Ahora, Gustavo, estamos hablando con Gustavo Mena, vicegobernador de Chubut. ¿No es contradictorio, o en realidad creo que ellos saben, el gobierno sabe que es contradictorio, pero lo tenía que plantear, no tenía alternativa? Vos sabés que la casta, entre comillas, o lo que se conoce como casta, no baja los gastos, no está de acuerdo con democratizar los sindicatos y un montón de otras cuestiones, ¿no? ¿Cuál es
lo que usted cree que va a ser el peronismo. Porque históricamente todo lo que se enuncia en este Pacto de Mayo, el peronismo no lo ha acompañado nunca. O puede decir que lo acompañe y después incumplirlo. Por ejemplo, Axel Kicillof, ¿qué cree usted que va a hacer? Bueno, la verdad, no lo tengo es cierto que el peronismo ha sido refractario. Por ejemplo, citaba recién el caso de la reforma sindical, que la bloqueó a la iniciativa del presidente de la Revolución de los 70, que citaba el caso de Ficha Limpia, que el kirchnerismo la bloqueó en el 19 y pidió su tratamiento, boleta única, por ejemplo, que parte del peronismo acompañó, pero el kirchnerismo votó en contra en diputados y ahora no la estaba en el Senado. Bueno, sí, el peronismo también es muy variado, muy variopinto, así que tampoco se puede encasillar. Yo creo que ese concepto de casta anida en muchos lugares. Nos lo tiraron por la cabeza del gobierno nacional ahora en el conflicto que tuvimos la semana pasada. Por ejemplo, al gobernador de Chubut, que nació en el 87 o en el 88. Iba al jardín de infantes cuando el actual ministro del Interior formaba parte de aquel olvidable Consejo Deliberante de la capital federal, en donde todos sabemos las cosas que pasaban, o lo tenés a Daniel Scioli inserto en el gobierno supuestamente anticasta. O sea, yo creo que está todo muy mezclado, que hay fuerzas múltiples que resisten cambios que son imprescindibles, pero bueno, si existe también una estrategia más inteligente de tratar tema por tema, de no mezclar todas las cosas, ni de meter a todos en el mismo lodo, digamos, me parece que hay iniciativas que van a prosperar porque tienen una fuerza que está en la sociedad y que nadie la va a poder parar. Yo creo que en eso la sociedad está muy madura y va a bancar esas reformas que son muy necesarias. Vicegobernador Agustina Girón lo saluda. ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. En materia justamente de diálogo, ¿no? Que es lo que usted planteaba, usted adelantaba recién lo que ya dijo el gobernador Ignacio Torres, que es que van a acompañar la convocatoria del presidente, pero el gobernador también dijo que le reiteraba la convocatoria a Javier Milei para este encuentro que va a haber el 7 de marzo en Puerto Madryn. De hecho, le dijo, sería muy importante contar con su presencia. ¿Cree que efectivamente va a participar Javier Milei? ¿Qué tan importante es para ustedes la presencia del presidente allí en pos de lo que puede ocurrir también para el Pacto de Mayo? Bueno, sería muy importante porque justamente ahí es donde se gestan o se discuten ideas, acuerdos. Esa convocatoria está efectuada desde el mes de enero, o sea, no es que se convoca la reunión, es la reunión de la Asamblea de Gobernadores del Tratado de la Patagonia, que es un acuerdo de región, el primero, hecho luego de que la Constitución reformada en el 94 habilitó regiones. Ahí se va a discutir temas que tienen que ver con el desarrollo productivo, con la explotación de los recursos, que es uno de los puntos que propone el presidente en el Pacto de Mayo. Se que hay una coincidencia, no me acuerdo si es el punto 6 o el punto 7, y la verdad es que es propicia la cuestión también para debatir la cuestión fiscal, que es otro de los puntos del Pacto del 25 de mayo, del régimen de coparticipación. Da la casualidad que justamente las provincias patagónicas son las grandes perdedoras del régimen de coparticipación. Chubut, sin ir más lejos, es una de las 6 provincias argentinas que aportan al régimen de coparticipación mucho más de lo que sacan. Es uno de los 3 distritos del país cuyos recursos propios son superiores a los que provienen del Estado Nacional por coparticipación. Es decir, que tiene autoridad para hablar de este tema y bueno, y me parece que si ese es uno de los propósitos o objetivos del pacto, qué mejor que discutirlo, charlarlo en ese lugar. Leí una nota, por ejemplo, al ministro del Interior, y ahí hace una admisión muy importante. Dice que con la ley de ganancias que impulsó Massa en octubre, septiembre del año pasado, sí, al influjo de la campaña electoral, y que dicho sea de paso, el actual presidente acompañó, votó ese proyecto de ley, se desfinanció
provincias. Lo admite el ministro del Interior. Bueno, ese es un buen punto de partida también para que entonces discutamos cómo se le incorpora un concepto más equitativo a ese régimen. Sí. No hay que mejor que hacerlo en un ámbito en donde hay un tratado con toda su institucionalidad, un tratado regional deliberante. Sí, es de hecho uno de los puntos de negociación que van a poner en la mesa con los gobernadores. Ahora, ¿cuánto cree usted que puede llegar a consensuarse, ¿no?, con los gobernadores, teniendo en cuenta que seguramente va a haber miradas de todo tipo? Ya, por ejemplo, Sergio Silioto de La Pampa dijo que siempre van a estar dispuestos a dialogar, pero consideró que lo que está planteando el presidente Milei no viene tanto por el consenso, sino por la imposición. ¿Qué mirada tiene en ese sentido? Bueno, que es difícil, claro que es difícil, y sobre todo si hablamos de coparticipación, porque para eso basta con echarle una mirada a la Constitución y habla de una ley convenio, ¿no? O sea, que es un contrato federal que involucra dos instancias. Por un lado, ponerse de acuerdo la nación con las provincias en su conjunto sobre la distribución primaria, y después la otra discusión, que es todavía más difícil, que es las provincias entre sí por la distribución secundaria. No por nada, porque yo no creo que sea solo por mala disposición, sino por su complejidad. Esa ley está pendiente desde hace nada menos que 28 años, si me estoy haciendo mala cuenta. Tenía que estar aprobada, dice la disposición transitoria, creo que es la sexta de la Constitución, antes de fin de 1996. Es complejo, claro, porque el país es muy diverso, los posicionamientos políticos partidarios son diversos, las necesidades de cada provincia en función de sus aparatos productivos o de sus producciones o sus economías regionales hacen que los intereses sean diversos, pero hay que intentarlo. Y en ese sentido la convocatoria es buena, y es buena también que se vayan consolidando espacios regionales y que la dirigencia nacional en general baje un poco a ver esa realidad, ¿no? Gustavo, gracias por la comunicación y estamos en contacto. Gracias, un saludo cordial. Era el vicegobernador de la provincia de Chubut, Gustavo Mena, dando sus definiciones de lo que va a pasar con el Pacto de Mayo convocado por el gobierno de Javier Milei. También te lo estamos preguntando a vos. ¿Qué opinás? ¿Estás de acuerdo o estás en desacuerdo? Y además, ¿qué le agregarías o le quitarías a este programa en caso que estemos 60 minutos más?